el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, otra vez. Vamos a ir a Juan 1:1. Si pueden proyectar y son amables la versión internacional. Vamos a ver hoy todo el prólogo que iniciamos la semana pasada. ¿Lo tienen? Si lo tienen, yo voy a leer corrido todo el prólogo, pero quisiera que lo tuvieran. Si no tienen una Biblia escrita física, pueden encender la otra, la que tienen en su mano. Pueden encender esa Biblia. Sabe que ahora encendemos la Biblia, eso es bueno. Hay tecnología, nos ayuda. Yo le animo a que tengan una física, eso sí, porque estudiar todo un libro digital no es tan fácil. Recordarlo es mejor físico, pero no tiene Biblia física, encienda su celular y busque esa versión que tiene ahí, mejor la internacional. Dice el texto bíblico, y lo voy a leer despacio para que todos captemos la lectura. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Versículo 4, hasta ahí cubrimos la semana pasada. El 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. No sé si se dan cuenta, pero es como que si esto fuera una estrofa de un cántico, de una poesía. Ahora viene una interrupción de repente que conecta, pero es como una interrupción. Dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. Por eso se conecta, porque habló de la luz en el versículo 4. A fin de que por medio de Él todos creyeran. ¿Recuerdan el día de la introducción la semana pasada? Cuando hablábamos de creer. Propósito de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Para que creyeran que Jesús es Dios. ¿Cómo aquí desde otra vez se repite ese propósito? Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz. ¿Qué dice el texto? Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio perdónenme que me pasó aquí, de la luz. Versículo 9, esa luz verdadera, la que alumbraba a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si leen conmigo el 13 y el 14 unánime para que también participen. Vamos, 13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Versículo 14, fuerte, vamos. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de repente otra interrupción, versículo 15. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Después de su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Versículo 18 y último. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Bueno, esta introducción, que es
un prólogo en sí es demasiado, pero no podemos dedicar muchos domingos porque al final usted dice, ay, ya estoy cansado de esto. Así que voy a tratar de desglosar a lo más posible y el resto lo van a ver en grupos en la semana. Ya los líderes tienen su material de esta semana. Voy a comenzar a partir del versículo 3, porque el 1 y 2 lo vimos, aunque vimos algo del 3 la semana pasada, quiero volver a él. Versículo 3 dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Es decir, que está diciendo que Jesús es el creador. Y como creador, creó todo. Jesús no fue creado. Mire, antes de que él naciera en Belén, aquel pequeñito que estuvo en los brazos de María y de José y de todos aquellos curiosos, antes de que naciera Abraham, antes de que Dios creara a Adán, Jesús existía. Y eso es muy importante que lo repitamos, porque ¿sabe lo que pasa muchas veces con nosotros? En que creemos algo, pero lo creemos porque alguien nos lo dijo, por tradición, no por convicción. Entonces tenemos que estar convencidos de esta gran verdad, porque si no estamos claros con esta verdad, todo lo demás se va a derrumbar. Dice el texto, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas fueron creadas. Y de repente agrega, sin él nada de lo creado llegó a existir. Es decir, como que si no es suficiente la primera declaración, la remata con la segunda. Y podemos encontrar muchos versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan de esta verdad. Le voy a leer una en Colosenses. Dice, porque por medio de él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Eso es en voz del apóstol Pablo. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Satanás fue creado? Yo quiero hacer una evaluación teológica de esta iglesia esta mañana, mi amada iglesia. A ver, ¿quiénes creen que Satanás fue creado? Levanten la mano. A ver, bájenla. ¿Quiénes creen que no fue creado? Levanten la mano porque no pueden estar en el medio. ¿O sí o no? ¿Quiénes creen que no? Levanten la mano todos porque la mitad dijo que... Ok, tú crees que él no fue creado. Muy bien, eso es valiente decirlo. Otra vez pregunto, de este lado. ¿Quiénes creen que Satanás fue creado? Levanten la mano. Entonces los demás no creen que no fue creado o no saben ni una ni la otra. ¿Quiénes creen que Satanás fue creado? Los demás creen que Satanás es eterno. Ok. ¿Quiénes creen que Satanás fue creado? Los demás creen que Satanás fue eterno. A ver, levanta la mano los que creen que Satanás no fue creado. Yo le permito a un adolescente la respuesta. Pero, a ver, de este lado, incluyendo a Jaina, mi otra amada iglesia. Estoy enamorándome mucho de una iglesia en Jaina. Sí. Vamos para allá, ¿que sí, Jimmy? Mira, ya ahí le quiere ir conmigo para allá. O yo voy contigo. ¿Quiénes creen que Satanás es eterno? No fue creado. Levanten la mano. ¿Tú crees que no fue creado? De este lado, ¿quiénes creen que Satanás no fue creado? Existía eternamente. Levanten la mano. Se la voy a repetir al revés. ¿Quiénes creen que Satanás fue creado? Ok, está bien. Vamos a leer el texto otra vez, por favor. Vamos a ver. Colosenses 1:16. Porque por medio de él, o sea de Cristo, fueron creadas algunas cosas. ¿Qué dice el texto? Solo en la tierra. ¿Qué dice el texto? En el cielo y en la tierra. Y luego dice visibles, matas, vacas, puercos, seres humanos, árboles e invisibles, que no se pueden ver. ¿Qué sería eso? A ver, ¿qué sería eso? Ángeles, entidades espirituales, sean tronos, y aquí lo explica más, sean tronos, poderes, principados, autoridades, y luego dice, subráyelo, todo ha sido creado por medio de
de Él y para Él. Solo existe Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no ha sido creado. Todo lo demás, incluyendo a Satanás, fue creado. Yo quisiera que nunca usted medio tambalee con esa verdad. Porque entonces cuando Satanás viene a tentar, usted le dice fuera de ahí, que tú no tienes ningún poder. Si usted cree lo contrario, entonces usted va a estar pensando que tiene poder. Y le va a dar poder a Satanás que no tiene. Quiero ver si estamos bien. ¿Ve por qué es importante el prólogo? Solo le estoy citando este pasaje. Hebreos lo dice de otra manera. No lo voy a leer porque el tiempo se me va. Quiero quedarme en Juan. Pero necesitaba citar a Colosenses porque es un complemento del pasaje. Ok, ¿van conmigo? ¿Sí, hermanos? Ok, versículo 4. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Mire, no dice, la frase dice vida. Estaba la vida. La palabra, el logos, la vida. Y aquí Juan utiliza, porque hay dos palabras para vida. Utiliza la palabra zoe, no bio. En el griego bio significa vida, pero es vida natural, la biodiversidad. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Han escuchado en el español biodiversidad? O sea, es la diversidad de la creación. Bio significa vida. Biosfera. Natural. Cuando hablamos de biótico, principios bióticos son principios naturales. ¿Ah? Cuando hablamos de orgánico, también habla de bio, de algo natural. Pero zoe es otra palabra en el griego para vida, pero habla de una vida eterna, habla de una vida sobrenatural, no es natural. Entonces el texto dice, en Él estaba la zoe, la vida sobrenatural, la vida eterna. Y esa zoe era la luz de la humanidad. El pasaje está aclarando la naturaleza divina de Jesucristo, porque Él es la luz, Él es la vida. ¿Recuerdan los 7 yo soy? No, ¿sí o no? Los 7 yo soy que medio presentamos, lo vamos a estudiar durante estos meses, pero uno de esos yo soy es yo soy la luz. ¿Sí o no? Y el otro, ¿cuál era? Yo soy la vida eterna, yo soy la vida. Tengo el poder para dar vida, pero también para dar muerte. Tengo poder para alumbrar porque soy la luz, pero también para quitar esa luz. Y luego lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, la cláusula que dice en Él estaba la vida significa que desde toda la eternidad, la vida existía en Él, residía en Cristo, residía en Dios. Dios es vida, Jesús es vida y Él, esa vida existía desde antes de la creación. No dice el texto está la vida, sino estaba. Está sería presente, estaba, y estoy hablando del verbo en el original griego, que está muy bien traducido en el español. Estaba. No está hablando de un presente, sino que el logos, la palabra, estaba eternamente en Él. Y un secreto, aún muriendo en la cruz, la vida estaba con Él. ¿Por qué muere Cristo? Para darnos vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, o sea, a dar muerte. Yo he venido para que tengan vida. Y luego dice, y tengan en abundancia. No poco, sino mucha vida. Porque yo soy la vida. Entonces, ese versículo queda claro. El 5, perdón. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Hermano, desde la creación misma, las tinieblas se han opuesto a la luz, pero no han podido. Cuando Cristo nace, la luz resplandece sobre Jerusalén. De hecho, esa estrella que se posiciona, los magos que la ven,
o los sabios, como queramos verlo, todo apuntó hacia esa luz. Pero había unas tinieblas que se estaban levantando. Herodes quiso matar a Jesús. Quiso eliminar la luz, pero no pudo. En la cruz del Calvario se levantó de nuevo otro pico alto de la oscuridad y quiso destruir de una manera sencilla que Cristo no muriera en la cruz. Aquí al revés, en el nacimiento que muriera, cerca de su muerte que no muriera, porque Satanás sabía que si Cristo moría, derrotaba las tinieblas. Porque era el camino que todos los seres humanos íbamos a obtener o tener disponible para ser salvos. Entonces, interesante el juego o la pelea, y veremos de una u otra manera en todo el Evangelio de Juan 7 señales, comenzando en el capítulo 2. Primera señal, aquella conversión de agua en vino. Vamos a ver esa señal. Pero lo que está en juego es tinieblas y luz, tinieblas y luz. Desde acá se anuncia esa guerra, esa batalla cósmica, espiritual que Juan va a presentarnos y que ustedes y yo vivimos día por día. No batallamos día por día con eso. ¿Sí o no, hermanos? Día por día batallamos. Y esa fue la batalla de Israel, del pueblo de Israel, cuando Dios a través de Josué le dice, ustedes tienen que elegir o la vida o la muerte. Elijan. Perdón, eso fue al final de la vida de Moisés. Moisés en el monte le dice, elijan, o tienen vida o tienen muerte. ¿Cuál de los dos caminos quieren? En otras palabras, ¿cuál camino quieren? ¿La luz o las tinieblas? Y esa batalla siempre ha estado y va a continuar. Versículo 6, vino un hombre, 6, 7 y 8, es como un paréntesis. Vino un hombre llamado Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Dios lo envió, así que lo dejamos tranquilo, no vamos a hablar mucho de eso, como testigo. Esa palabra que se repite para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Lo repite otra vez. Y luego en el versículo 15 vuelve y lo aclara. Versículo 19, capítulo 1 completo, la parte que resta, capítulo 2. Juan es la figura, es el personaje de todo lo que vamos a estar viendo. Pero él no era Jesús. Aquí dice, no era la luz. Él no vino para dar testimonio de la luz. En el versículo 29 de este primer capítulo dice, al día siguiente Juan vino a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él hablaba yo cuando dije. Entonces está hablando de su testimonio previo. Y dice, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Explíqueme a alguien eso. Si Juan nació primero, ¿cómo es posible que Feliz David le diga a ustedes, yo existía antes que Kemuel? Porque son dos seres creados, dos hombres, dos personas, y Kemuel es mayor que él. ¿Cómo existía antes? ¿De qué está hablando aquí Juan? ¿De qué existencia? De lo que estamos hablando en los versículos anteriores. Cristo no fue creado. Juan sí fue creado. Juan, una criatura que viene a nacer meses antes que Jesús. Jesús existía antes que él. Porque existía siempre, eternamente. Así que la misión de Juan el Bautista, ¿cuál era? A ver, ayúdeme. Dar testimonio. Juan lo dice en otras palabras, yo vine a preparar el camino. Yo vine a anunciar lo que viene después de mí. Yo soy un preparador del cerrador del juego que viene en el 9º. Yo soy la avanzada. De hecho, la palabra testimonio es de heraldo. Yo soy el heraldo, el que va adelante anunciando, prepárense que viene. ¿Viene quién? El presidente. ¿Viene quién? El que tiene que venir. Al que le toca venir. No soy yo. Yo soy un vocero, un heraldo, alguien que habla para que todo se prepare. Versículo 9. Se retoma versículo 4. Y versículo 5. De esos versículos que ya vimos sobre la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano,
venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Miren como mundo, 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 mundo. Versículo 9 de nuevo. Venía a este mundo. Y 3 veces en el versículo 10 la palabra mundo, cosmo. Ustedes han escuchado esa palabra, ¿verdad? El cosmo. Es una palabra griega que significa mundo. Ahora, a la medida que Juan la va utilizando, tiene diferentes significados. Vamos a tratar de descubrir cuáles son. La expresión tiene 3 significados distintos. Primero, el verbo estaba en el mundo. De hecho, utiliza un tiempo que no mucho utilizamos en el español, así que no lo voy a mencionar. Pero indica la presencia continua del verbo, de Jesús, de la luz. Así que Jesús estaba continuamente en el mundo, porque siempre ha existido, es omnipresente, es omnisciente y todas esas cosas que no he mencionado, pero que ustedes también conocen. Así que Él estaba permanentemente en el mundo. Segundo, y el mundo fue creado por medio de Él. Es un concepto que ya vimos en el versículo 3, que nos hace recordar que Él existía. No llegó a existir, sino que ya existía. Mire cómo si jugamos con el verbo podemos crear una herejía. Si yo digo, Cristo llegó a existir, ¿qué estoy diciendo? Que fue creado. No, Cristo ya existía, no fue creado. Interesante el juego que se da con los términos. Así que en este sentido, el mundo se refiere a esa creación. Tercero, Juan llega a la culminación de su argumento cuando dice, pero el mundo no lo reconoció. ¿A qué mundo se refiere ahí? Al mundo terrenal, a la creación. No a la creación como objeto del creador que la está creando, sino a la creación fruto de, resultado de la creación, los seres humanos. Así que hay un progreso del argumento desde el que está desde antes de la creación, que manifiesta esa luz continuamente al mundo creado, pero que también esa creación lo rechaza. Y usa una sola palabra que es mundo, 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 mundo. El verbo de Dios vino, y ahora se lo resumo de otra manera, personalmente al mundo. Creó el mundo, todo lo que hay en el mundo, pero con 3 palabras distintas para referirse a 3 significados distintos. Primero, de nuevo, se refiere al mundo habitado, el universo físico. Segundo, se refiere a toda la humanidad, mundo terrenal. Y tercero, se refiere a la humanidad caída. ¿Lo confundí? Vamos a leer el texto. Si me lo pone ahí, ¿cómo sería? A ver si lo leemos entre todos. Vamos a ver. ¿Me pone el versículo en la pantalla? Estoy en el versículo 9. En el 10. Ok, ahí está. Vamos a ver. El que era la luz ya estaba en el mundo. ¿Qué significa ese mundo? A ver. ¿Qué pondríamos en lugar de mundo? El que era la luz ya estaba en el mundo. A ver, aquí yo escuché algún murmullo. ¿Dónde? ¿Qué es lo que significa? Yo no quiero que me expliquen estaba, sino la palabra mundo. En la existencia, en la naturaleza. Cuidado con eso es panteísmo, que Jesús está en la naturaleza. El panteísmo dice que Jesús está en todo, incluyendo los árboles. No estoy diciendo que no está mal, solo que tengamos cuidado. Ok, a ver quién lo repite. El que era la luz ya estaba en él. No, mundo no. ¿En qué? En la creación puede ser. En la creación, entre la gente. Ok. Y el raya fue creado por medio de él. Y la creación, pero que sería lo mismo. Entonces, sería todo el globo. Entonces, vamos a decir una cosa. La creación sería el segundo mundo. Entonces, en el primer mundo hay que quitarle la palabra creación, porque no puede ser lo mismo. Son 3 significados distintos en sí. Una sola palabra en este caso. Entonces, tenemos que volver allá otra vez. Sigo leyendo. Pero Raya no lo reconoció. La humanidad caída, sobre todo. Porque los que no fueron caídos lo reconocieron. Así que los ciegos no lo reconocieron, pero había gente que tenían vista.
Nicodemo tuvo vista, ¿sí o no? Mateo, Lucas, Juan, ellos tuvieron vista. Su madre creyó en él, tenía vista. Los que recibieron a Cristo creyeron en él. Pero hubo una humanidad no creyente, una humanidad caída que no creyó en él. Me falta un mundo, el primero. Vamos a leerlo de atrás para adelante. Ok. Pero la humanidad caída no lo reconoció. Y la creación fue creada por medio de él. O la humanidad, lo que vemos, lo físico, el cosmos fue creada por medio de él. Entonces el que era la luz ya estaba en él en el principio. ¿Quién fue? ¿Qué más? ¿Qué opinan? Vamos. Parte de esto es que si es una enseñanza así, ustedes salen más claros que yo estar hablando y hablando. Y yo vi la cara de Paul que se quedó así como, ¿qué es lo que está diciendo? Ya me confundió. Ahora, si lo aclaramos acá, no va a salir confundido. ¿Qué sería ese mundo? A ver. 1, batió de 3 strikes. 2, el mundo que no conocemos. A ver, ¿qué piensan los demás de lo que él dijo? Él dice que es el mundo que no conocemos. ¿Cómo sabemos qué mundo? Si no lo conocemos. ¿A usted se une a él a decir que eso es lo que dice ese mundo? Ok. El que era la luz ya estaba en el mundo que no conocemos. A ver, el problema de eso es que entonces dejamos el cielo fuera. A ver. En todo aparte. Cielo, tierra y todo. Ok, vamos a ver si llegamos ahí. En el que era la luz ya estaba en toda parte. Cielo, tierra, en el mundo. Todo creado. Podemos decir la creación. El problema es que se confunde con la segunda. Vamos a decir en todas partes. Cielo, tierra y el mundo visible, incluyendo el invisible. Estaba en todas partes. O sea, todo tenía absoluto control. 2, y la creación fue creada, se repite, o sea, es una cacofonía, por medio de él. O sea, todo lo que fue creado, incluyendo a Satanás, fue creado por medio de él. ¿Ah? Claro, de hecho, una cosa para que no se asusten, Satanás fue creado como un ángel de luz, adorador. El problema fue después. ¿Sí? Para que entendamos eso. Todo fue creado. Los ángeles caídos fueron creados ángeles buenos. Luego cayeron. El hombre fue creado bueno. Luego cayó. Igual. ¿Sí? Ahí está más fácil, ¿verdad? Para no confundirnos o aterrarnos. Entonces, luego dice, por medio de él, pero la humanidad caída, Satanás, el hombre caído, en este caso no fue Satanás, aunque él se oponía, pero fueron los judíos, aquello donde él vino, y luego lo voy a explicar en el versículo 14, no lo reconoció. ¿Quedó claro o no? ¿Quedó claro? El primer mundo no está claro. El primer mundo no está claro. Ok. El que era la luz ya estaba en todas partes. Físico, espiritual, terrenal, celestial, en todas partes. Y el mundo creado, lo físico, lo que tú ves, fue creado por medio de él. Versículo 3, ya lo vimos en el 3. Pero el mundo conocido, la humanidad de Israel, el mundo conocido por Jesús y que lo conoció a él, no lo reconoció. Vamos a ver eso en el 14, por eso dijo que lo vamos a ver en el 14. ¿Lo entendió ahora? ¿Quedó claro como el agua? ¿Se lo pueden explicar a todo el mundo el día de su grupo pequeño? Ok, si es así está bien. Versículo 11. Vamos adelante. Vino a lo que era suyo, pero los suyos, y aquí viene otra vez el juego, que es suyo y que es suyos, no lo recibieron. Entonces, vamos a darle un resumen de una vez. A pesar de la presencia del Logos, o sea, la luz, la palabra, Jesús en el mundo, versículo 10a, a pesar de haber creado el mundo, versículo 10b, lo acabamos de ver, la segunda parte, y de haber dejado las marcas de la revelación general,
la tercera parte del versículo 10, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, es un neutro, suyo, en lugar, o sería como vino a su casa. Vino a su casa, en este caso, su morada. Vino a su casa. Pero los suyos ahora es plural. Y ya no es un neutro, sino que es un masculino. Los suyos no lo recibieron. Es decir, que sería en este sentido. Él vino a Israel, pero el judaísmo, Israel como un todo, lo rechazó. El pueblo como un todo lo rechaza. ¿Me siguen o no? Bien. El ser humano había rechazado al Creador, había rechazado la luz, había rechazado a Dios. Interesante. Quiero hacer un medio paralelismo acá, porque no es tan completo, pero sí. ¿Qué pasó cuando Dios creó a Adán y Eva? ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando comieron y desobedecieron? Rechazaron a Dios. No es otra cosa que rechazar a Dios. ¿Qué pasó con Noé? Noé predicó, construyó un arca 120 años, proclamó, se cansó de hablar de que venía un juicio. ¿Qué hizo el pueblo? Se rechazó. Y si seguimos viendo, Moisés, David, los profetas, los que están estudiando la historia ahora saben eso. Que Dios siempre quiere una relación con su pueblo, envía sus mensajeros, pero el pueblo los rechaza. Es exactamente lo mismo. A lo suyo vino. Lo suyo es lo más cercano, pero como un todo, porque lamentablemente hasta los gentiles, los que no estábamos en Israel, se lo metió en la misma canasta. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Vino a lo que era suyo, vino a su casa. Los suyos, su propia gente de Israel, como un todo. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y aquí viene un versículo importante hasta llegar al 14. Mas a cuanto lo recibieron. ¿Qué es eso? ¿Por qué nosotros insistimos muchas veces? Recibe a Cristo. La gente yo no entendía eso cuando me lo dijeron. Yo no sé si ustedes lo entendieron cuando alguien dijo, es que tú tienes que recibir a Cristo. ¿Cómo así? Recibir a Cristo. ¿Sabe que en el capítulo 3 del mismo Juan hay una experiencia de un hombre que era un experto en la ley? Un experto en la ley. Y Jesús le dice algo parecido y él dice, ¿cómo así? Que yo tengo que volver a nacer del vientre de mi mamá. Porque el nacer de nuevo no se entiende. Porque recibir a Cristo no se entiende. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? ¿De qué que está hablando acá? ¿Qué es lo que Juan quiere introducirnos? Entonces ese término se va a ir aclarando poco a poco. Dice, mas a cuanto lo recibieron, le dieron la bienvenida. Jesús, bienvenido, gracias por venir a casa. Cuando usted dice, recibe a fulano que yo te envío, no es en ese sentido que lo decimos. Recíbelo. Pero es más allá. Miren cómo lo aclara el versículo que sigue. Estos no nacen de la sangre. Entonces el versículo 12 va a hablar de otra cosa. O está diciendo otra cosa. Ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y ahí lo complica más todavía. ¿Verdad, Jimmy? A los que recibieron son los que nacen de Dios. O sea, ¿hay gente que nace del diablo? No, o sea, yo quiero entrarle al texto, pregunta, ¿para qué? No. Voy a hacer otra pregunta para que no responda eso. ¿Qué significa nacer de Dios? A ver, ¿qué es lo que está pasando ya? Lo que usted ha escuchado, de repente lo que le han dicho. ¿Por qué está aquí jugando con esos términos? Lo que reciben y luego dice ahora nacen de Dios. A ver, estamos tratando de hacer esto, lo que están visitándonos, como si fuera una casa.
Así que estoy predicando, enseñando, cuestionando, haciendo discusiones. Y para mí sería genial que usted siempre pregunte si no entiende. Porque ¿qué pasa con la última predicación que usted escuchó? Entra por aquí, se va por aquí. Y yo he escuchado 30 por 52, multiplíquemelo. 30 años de ser cristiano por 52 semanas en el año. Multiplíquemelo algo, Cristian. Y como estuve en el seminario, yo escuchaba mensajes todos los días. 1560, como 4000 mensajes yo he escuchado. Pregúntame si me acuerdo de 3990. Ahora hay enseñanzas que nunca las voy a olvidar. Sobre todo si me la da un niño, si me la da una gente que tú dices, wow, tremendo, yo nunca había escuchado eso. O te confronta. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, de que los 50 y pico de mensajes de cada año no se pierdan, sino que estamos tratando de que esto funcione. Ya vamos viendo los resultados. Por eso queremos que ustedes participen. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿qué es eso de recibir y qué es eso de nacer de Dios? Ahí lo dice, si me deja el texto, les digo lo que dice el texto ahí. ¿Ya lo quitaron? ¿Se cansaron? ¿Tienen calor? ¿Tienen frío, hermano? Bajámoslo para acá, por favor. ¿El texto lo podemos dejar ahí en la pantalla? Sí, por favor. Ok. Estos no nacen de la sangre, ni, que dice, por deseos naturales. Olvidemos esa parte porque eso se entiende. Ni por voluntad humana, eso se entiende. Sino que nacen de Dios. Ok. ¿Cómo le digo eso a una gente que no tiene a Cristo, que no entiende la Biblia, que no ha tenido contacto con la cristiandad así en vivo, como ustedes, que ya están en la iglesia, que ya conocen? ¿Cómo se lo explico? ¿Necesitan café? Hay café y panes ahí. A ver, Edwin, si quiero usar esto, el problema de esto que tengo que estar apagando, dímelo y yo te digo, sí. Necesitamos comprar otro aparato de esto para que lo podamos usar separado. Dale. Ajá. O sea, está diciendo el hermano Edwin que cuando tú recibes a alguien, tú le estás abriendo tu casa, tu amor, tu afecto, tu corazón, hasta tu cama y el baño y la cocina, abre la nevera y todo. O sea, es intimidad. Jimmy, dale. No, dale, hermano mío. Para eso tú estás aquí, dale. Aquí el texto, el nacimiento después del bautismo, ese nacimiento de... Bueno, si no es literal, sí. Sino que nacen no literal de Dios. ¿Quiere que diga eso? No literal, porque diga literal de Dios. No me va a confundir. No. Pero sería, exacto, aquí no sería literal de Dios, sino el nacimiento porque lo aceptamos, porque lo recibimos. ¿Qué significa aceptar? A ver, dame un chocecito, está bien. Yo sé que tú ten eso. Elisa, versículo. No, está bien. Sandro, a ver. Perdón. ¿Tú quieres que regresemos? Ok, sí. Lo pone muy espiritual y eso es bueno, pero es peligroso porque está diciendo que el texto lo que dice es que seamos como Cristo, amorosos, cariñosos, y yo creo que hay otro significado por ahí. Martín, el último y seguimos, vamos a buscar respuesta. A ver. Bueno, cuando usted dice al que ha recibido al hijo, nace, entonces le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, de ser hijo de Dios. Antes era una criatura humana, o sea, nada más solo de la carne, muerto por el pecado, pero muere al pecado, nace de nuevo, nace de Dios, entonces ahora es hijo de Dios, nace de Dios. Vamos a una cosa, regrésame al versículo anterior y Elisa que lo explique, porque ella dijo que era en el versículo anterior. Porque Martín dio en el clavo ya, pero se ve bien. ¿Por qué no podemos resolver el problemita de que salga la cita correcta? Bien, sale siempre truncado allá y truncado aquí. Hay que tratar de corregir eso porque a mí me confunde los versículos porque se trunca aquí y se trunca en una pantalla, mira. Sí, por favor, ayúdame con eso porque yo me confundo. Yo veo Juan 1:1 y un número borrado, truncado. A ver. Ajá.
Entonces recibir ahí es creer. Sí, está bien, está bien. Recibir es creer. ¿Qué más? Entonces, sí, al creer, o creer significa nacer, o creer significa recibir. Vamos al siguiente versículo ahora. Vamos a ver. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que al creer, lo que Martín dijo, han nacido de una mujer, han nacido de un hombre, Juan el Bautista, pero al creer pasan de ser criatura de Dios a ser hijos de Dios. Nacen de Dios, nacen de Dios. ¿Lo entendieron ahí? Ok, sí. Eso, lo que me está gustando aquí es que estoy viendo que ustedes están hilvanando la Biblia. Porque un gran peligro de la Biblia es cuando leemos un versículo separado. Leemos un texto, agarramos el texto y no estamos entendiendo todo lo otro. Marlon, ¿tú quieres decir algo? Dale voz fuerte. Primero sí. Y una criatura de Dios, no hijo, hasta que no cree. Exacto. Al creer en Cristo, no es un asunto, ay, ¿cómo se hace eso? Simplemente creído en Cristo, porque Jesús lo dijo claramente. El que cree tiene vida. Constantemente, creer. Ahora, para ponerlo en una claridad en el contexto del Evangelio de Juan, él no habla mucho de creer, pero habla mucho de nacer. Se lo dice a Nicodemo. Lo vamos a tocar en otros pasajes. Tiene que nacer de nuevo, pero no es posible nacer de nuevo si ya nací. Entonces es un símil de creer. Es un símil de creer. Sí, hermana, allá, Mercedes. Ajá. Sí. Ok. Estamos viendo más el nacimiento. Cristian, y el último el hermano, para que no me levantemos mano, porque después si no le doy chance, entonces se molesta. A ver, poderosa de la Biblia es que somos adoptados. O sea, éramos hijos fuera del matrimonio y el Padre nos adopta. Porque al no ser de la nación de Israel, o al no ser de la promesa de Dios, no somos hijos fuera y nos adopta. Me gusta eso también, aunque está en otro pasaje de esto. Por último, Abraham. Escuchen, vamos. Del hermano. Ahí dice nacen de nuevo, que es lo que yo quería que entendiéramos. Nacen de nuevo, literalmente. Hay un cambio total de naturaleza. Mírenme para acá. Tinieblas pasan a ser luz, ¿sí o no? Eso es lo que estamos viendo en el pasaje. De las tinieblas hay un nacimiento, hay una conversión, hay una adopción al creer. Cuando creo, dejo de ser de las tinieblas y paso a ser luz. Cuando creo, dejo de ser hijo adoptado y paso a ser ya un hijo, aunque adoptado porque no fui natural de ese matrimonio, pero soy hijo legítimo, hijo legítimo de Dios, porque soy ahora, dice, nacen de Dios. No podemos creer en Cristo y no nacer de Dios. Ya nos convertimos en hijos de Dios, no en criaturas de Dios. ¿Sí? Ok, déjenme seguir para que podamos ir terminando ya. Dice, y el verbo se hizo hombre. El eterno, el que estaba antes, la luz, el logos, todo eso. Entonces ahora viene y nace. Miren cómo va a cambiar del anterior que dice nacen de Dios. Ahora, siendo Dios, van a ser de una mujer. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra, para que nunca se les olvide, es tabernáculo. Entonces tendría que decir así: el verbo se hizo hombre y se tabernaculizó. Hay algunas versiones que traducen hizo tienda de campaña en medio nuestro. Y eso está bien. Hizo tienda de campaña. Hizo morada. Tomó cuerpo. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo que pasa es que la palabra que utiliza acá es una palabra antiguo testamentaria.
se hace tabernáculo, se hace una choza, una morada. Antes no tenía cuerpo, ahora tiene cuerpo. El Hijo toma cuerpo, se hace hombre literal. Si ven Filipenses 2, el cual siendo igual que Dios, se despojó de sí mismo, dejó todo su privilegio y tomó forma de hombre. Se humilló hasta lo sumo, dice el texto. Se hace hombre para poder entender, dice Hebreos, para poder entender a la humanidad, para sufrir como nosotros y para salvar a la humanidad. Entonces, eso es lo que está diciendo el texto. Él se hizo hombre y tomó forma de hombre, se hizo persona, y el verbo se hizo hombre, habitó, hizo una tienda de campaña, hizo un cuerpo, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra, hemos contemplado su gloria, no se han puesto de acuerdo todos los estudiosos de este pasaje, pero apunta, posiblemente la mejor interpretación es, vimos su gloria, ¿cuándo? A ver qué me ayuda. En la transfiguración. Exacto. Vimos su gloria. ¿Cuándo vieron su gloria? Cuando Jesús, siendo hombre, fue al monte y se transfiguró. O sea, tomó, siendo figura humana, pero en una figura de Dios. Como si fuera un ángel, porque es más fácil entenderlo así. Como si fuera un ángel sobrenatural, lleno de esplendor, pero era Jesús. Tomó forma en ese momento distinta, aunque su cuerpo seguía siendo humano, porque no había muerto, no había resucitado, así que seguía siendo, fue una transfiguración que hizo. Probablemente a eso se refiere el texto, así que lo dejamos ahí. Terminamos con los últimos versículos, 15 al 18. Juan dio testimonio, versículos 5 y 6 habla de eso. Recuerda que es un heraldo, es un testigo. A voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí. Y es el testimonio de Juan, simplemente. Esos versículos son como si fuera una duplicación, una repetición de los versículos 5 al 8. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y déjenme terminar con el 17 para que veamos otra vez esa palabra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ok, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién me resume esos versículos? Yo pensaba que te animaba a resumirlo. ¿No levantaste la mano? Tú puedes hacerlo. ¿Quieres resumirlo? No. A ver, ¿quién resume los versículos? ¿Qué es lo que está diciendo? En otras palabras, ¿cuál es la idea central de esos 3 versículos? 4 versículos, dale, hermano. Ok, ahí quiero, porque ya le iba a decir, me dejó gracia y verdad fuera y parece que nos fuimos por otro lado. Okay. ¿Qué es lo que está diciendo sobre la gracia y la verdad? ¿Tú quieres decirme algo? ¿No? Ok. Yo la veo ahí como preocupada hablando y yo dije, cuidado si quiere decir algo. Déjeme decirle algo. Esta semana fui a un grupo pequeño. ¿Qué edad tiene Víctor Benjamín? ¿Dónde está llamado? 7 años. Yo me quedé sorprendido de escuchar a Víctor Benjamín, de verlo leyendo la Biblia en el grupo. Era como un adulto sentado participando de la dinámica y de la enseñanza. Increíble. Y alguien más me contó de otro niño en otro grupo, no recuerdo quién fue, exactamente igual. A veces nosotros decimos que los niños no, sí tienen capacidad. Sí, a veces tienen unas preguntas y una participación. Tú dices, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, y no participó Elian porque no lo entendíamos bien, porque sí participó, pero no le entendimos lo que quiso decir. A su hijo de 2 años, no 3 años. Pequeñitos, pero están desde niños siendo instruidos. Y muchas veces la sabiduría de esos niños son tan profunda que a veces nos ganan, nos superan. Gracia y verdad, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que está anticipando de nuevo, como lo dije el domingo, muchas de las cosas que vamos a ver ya están aquí.
en resumen, como una introducción, como un prólogo, pero se van a ir detallando mientras estudiamos los siguientes capítulos. Gracia y verdad. Hello. Pastor, ¿por qué tú no predicas de ahí arriba mejor? Y todos nos quedamos callados y usted predica un mensaje ungido y poderoso y ya terminamos el mensaje. Y así no pregunta tanto. Ajá. Veamos el versículo anterior que está. Veamos el anterior. Gracias, Priscila, dijiste una verdad bíblica. Pero, ¿qué dice el 17? Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia... Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, apunta, parece que a Jesús. En esto acá. Entonces, la gracia y la verdad. Entonces, ¿qué serían esas dos palabras? No necesariamente, sí es verdad lo que decía que gracia es un regalo inmerecido, pero aquí está personalizándolo en Jesús. La gracia y la verdad ha llegado por medio de Jesucristo. Entonces, ¿a qué se refiere la gracia y la verdad? Junta las dos, no separadas. A ver, Elisa, fuerte, fuerte. Había una promesa. La salvación del Antiguo Testamento no es por la ley, no es por obra, es por gracia también. Mucha gente piensa que los antiguos testamentarios se salvaron por la ley. Bueno, la ley fue el instrumento para aquello, pero tenían que creer. Era por verdad, la verdad bíblica y esa gracia que no se logra entender todavía hasta que Jesús viene, que todavía no se logra entender hasta que Pablo quita el velo y explica lo que es la iglesia, que todavía no entendemos nosotros que nos llamamos iglesia. Yo no estoy dándole un boche. Todavía nosotros como iglesia no entendemos todavía porque seguimos ciegos muchas veces. Un altísimo porcentaje de los que asistimos a la iglesia no entendemos la Biblia. No entendemos la gracia, no entendemos la verdad y la gracia, no entendemos la palabra, no entendemos a Dios y tampoco nos entendemos nosotros mismos. ¿Y qué es lo que tú quieres con Dios? Porque no te entiendo. ¿Cuántas veces usted le dice eso a su marido, a su esposa, a su hijo? Ajá. Él viene a revelarnos la gracia y la verdad. Entonces, ¿usted quiere vivir en gracia y verdad? Señor, por favor, ayúdame porque no sé cómo hacerlo. Tú eres la verdad, tú eres la gracia encarnada. Yo necesito aprender de eso. ¿Sí? Y es un favor inmerecido, es cierto, como decía Priscila. Pero es revelado en Cristo. Así que aquí está, ¿qué figura literaria es esa? Cuando le damos personificación a algo. No recuerdo. Pero es una figura, está usando una figura acá, está diciendo, en Cristo se encarna la gracia y la verdad. Y es en Él que nosotros tenemos entonces salvación. Somos salvos por gracia, aún los antiguos testamentarios, los del Antiguo Testamento, creyendo en que Él es la verdad y la gracia. Gracia y verdad como una sola palabra. Encarnada en Cristo. Puesta en ejecución en Cristo. Quiero terminar con esta reflexión. La fe, y nos preparamos para una canción. La fe salvadora se basa en una verdad histórica. ¿Cuál es esa verdad histórica? Cristo. El Verbo. Ese Cristo que la historia nos dice y la Biblia que murió en la cruz. Que muere no porque Él quiere morir, sino porque muere por nuestros pecados. Que vence una gran victoria cuando resucitó en la cruz, cuando resucitó al tercer día. La fe salvadora confiesa que está de acuerdo con la verdad revelada y deposita su confianza en ella.
Cuando yo le digo, yo creo en Cristo, es mucho más que simplemente decir yo creo en Cristo. Estoy diciendo, estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. El resultado de esa fe salvadora es instantáneo. El que cree llega a ser hijo de Dios inmediatamente. Yo sé que no se entiende. Yo sé que es difícil eso. Porque muchas veces decimos, porque no sé cómo se da. Entonces viene el elemento fe salvador. Gracia salvadora, el elemento de la fe que se incluye en esa gracia. No se queda solo con el deseo, con las ganas, o en una esfera indefinida de algún día, tal vez, ojalá. Y ese es un gran problema muchas veces con nosotros. Pasamos meses y a veces años en la iglesia, escuchando el evangelio, escuchando la predicación, vamos a un grupo, pero no pasamos de un día, ojalá Dios me tocara. Ojalá Dios me tocara. Y nos quedamos como en el aire. La salvación, la fe salvadora es real. Tiene que tomar esa decisión. Tiene que avanzar. Tú no puedes nacer de Dios si no tomas una decisión. Ay, yo quiero nacer de Dios. ¿Sabe cómo se nace de Dios? Cree en Cristo. Ríndete. Si tomamos esos dos pequeños que están ahí y los subimos allá arriba de su papá, lo subimos arriba ya con su papá y le decimos a su mamá que se quede debajo, y el papá le dice, te lo voy a tirar. ¿Sabe lo que va a pasar con ese niño? Casi seguro. Algunos van a decir que no, pero él se va a reír y va a decir, suéltame, porque su mamá está debajo. Suéltame. Algunos van a llorar, algunos no van a querer, pero la mayoría quiere que lo tire, porque confía en la que está debajo. Es igual la vida. Yo tuve que hacer eso hace 30 y pico de años. Simplemente, y fue leyendo Juan. Simplemente leyendo Juan, yo quiero eso. Yo no lo entendía, hermano. Todavía no entiendo muchas cosas de Juan. Todavía no entiendo muchas cosas de la Biblia. Pero yo quiero eso por fe salvadora y rendí mi vida a Cristo. Me puse de rodillas en mi habitación y me entregué a Cristo. Creí. Y esta noche yo no recuerdo haber visto ninguna estrella abrirse, nada del otro mundo. Simplemente creí. Creer en Cristo. Entonces nací de nuevo. No depende de futuras obras buenas o de pasar por el purgatorio. Muchas veces creemos esa cosa, aunque nosotros no lo decimos en esta iglesia, pero muchas veces sin decirlo, es que necesito todavía resarcir cosas pasadas que hice. Cuando yo, y la salvación es por yo. Salvación por yo, no por fe, no creyendo en Cristo, sino dependiendo de lo que yo haga. Y eso es salvación por obras, no creyéndole a Dios. En el mismo momento en que acepta, es decir, cree, lo que explicábamos, o recibe, igual que creer, a Cristo, llegas a ser miembro de la familia de Dios. Amén. Entonces la pregunta sencilla mientras cantamos esta canción que yo le quiero hacer es: ¿quiénes en esta tarde le gustaría o quiere creer en Cristo? Quiere nacer de Cristo. Quizás no entiende, quizás te dice, ¿por qué? Todavía yo no he escuchado la voz que me dice que cree en Cristo. Bueno, tengo 35, 40 minutos hablando. Así que si no he escuchado la voz, y hemos tratado de ser lo más claro posible. Así que si usted oyó esto y necesita salvación, porque sabe que no hay otro camino, necesita salir de las tinieblas a la luz, entonces ¿por qué no le entrega su vida a Cristo? Mientras cantamos, usted lo puede hacer tranquilo ahí, pero al final de esta canción vamos a recoger la ofrenda ahora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces después de la ofrenda y al final de la canción yo voy a orar para aquellos que ya han orado, aquellos que quieren en verdad entregar su vida a Cristo, porque creen en Cristo, porque creen en esta palabra que hemos predicado esta tarde. Pongámonos de pie, vamos a alabar al Señor juntos.